Ahora sí, vamos entonces a hablar hoy de lo que es la asunción de Jesús al cielo. Tenemos como base de lectura bíblica Hechos 1, 9 al 11 y Lucas capítulo 24, 49 al 51. También tenemos el verso de memoria. Quisiera saber si alguien tuvo la bondad de aprendérselo, y es Hechos capítulo 1, verso 9. Si no, todos nos ponemos de pie y vamos a decirlo. Les suplico entonces que se pongan de pie y vamos a recitar el verso de memoria que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Una vez más: y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así de pie vamos a leer también en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Vamos a ver la lectura bíblica. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Voy a leer un verso y ustedes siguen el otro verso. Dice a la letra el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Luego buscamos Lucas capítulo 24, el Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 49 al 51. Y dice de esta manera, otra vez yo leo el verso 49, ustedes siguen el 50 hasta llegar al 51. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Pueden tomar su lugar. El libro de los Hechos y Lucas nos hablan de cómo Jesús ascendió al cielo, pero también cuando Jesús asciende al cielo, cómo se quedan los seguidores por ese hecho de que Jesús asciende al cielo. ¿Se quedarían tristes después de haber estado con él 3 años y medio? ¿Cómo fue la reacción de ellos? ¿Cómo pudieron sentirse ahora que el Hijo de Dios los abandonaba y poder visto que Jesús era tomado al cielo? Qué bendición fue para estos hombres, para estas mujeres también, porque había mujeres de entre esta gente que vieron ascender a Jesús al cielo. Pero también la tristeza que pudo embargar el corazón de cada uno de ellos al sentirse que no estarían más con el Maestro, aquel que estuvo con ellos 3 años y medio, aquel que vieron crucificado en la cruz, aquel que vieron testigos ellos de cómo se levantó de la tumba al tercer día y cómo estuvo con ellos y cómo se les apareció a ellos. Ahora, pero aún así, como seres humanos, se pudieron ver sentido triste y pudieron sentirse derrotados porque su Maestro ahora subía al Padre. Él les había dicho eso Jesús, pero podían ellos entender, porque una cosa es que hablemos y otra cosa es la realidad. Jesús se los había dicho que era necesario, que Él tenía que regresar al Padre, pero los discípulos lo sabían. Pero ahora se cumple que Jesús regresa al cielo, al seno del Padre, y sentarse a la diestra de su trono. Ahora esta gente se queda sin su Maestro. Y Él les dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús también les había dicho que era necesario que el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, viniera sobre de ellos para que Él los guiara a toda verdad y les dijera todas las cosas que tenían que decir. Pero ¿podían entender esta gente por saber que el Maestro regresaba otra vez al cielo? Entonces vamos a ver esos puntos de vista, cómo esta gente también se sintió al ver a Jesús que regresaba al seno del Padre. Tenemos el propósito de esta mañana para estudiar la lección es confirmar que la asunción gloriosa de Jesús al cielo fue literal, corporal y visiblemente, ya que los discípulos lo vieron
cómo se alejó de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Ellos fueron testigos de que Jesús realmente subió al cielo, y por eso el que escribe Hechos, que es Lucas, escribe de esa manera. Y luego, ¿verdad?, el mismo Lucas, ¿verdad?, en lo que leíamos capítulo 24, verso 49 al 51, vuelve otra vez a escribir Lucas, porque él es quien escribe el libro de los Hechos y también el Evangelio de Lucas. Tenemos nosotros entonces 5 párrafos. Quisiera, hermanas y hermanos, que me ayuden a leer. Están remarcados los párrafos, así es que si vienen al micrófono les agradecería mucho si gustan leer. Son 5 párrafos y luego vamos a hacer lo que son los comentarios de todo lo que hemos leído, de la lectura bíblica y también de los párrafos. Vamos a leer, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Vamos a leer un párrafo y luego vamos a comentar para que no se nos olvide, porque a veces queremos comentar y ya cuando queremos comentar se nos ha olvidado lo que queríamos decir, porque a veces no escribimos. Entonces, párrafo leído, párrafo comentado. ¿Está bien? Entonces, en el primer párrafo vamos a comentar de lo que es la lectura bíblica y también tenga en mente el propósito por el cual estamos estudiando esta lección. ¿Les parece entonces? ¿Quién quiere leer el primer párrafo? Necesitamos que venir al micrófono. Sí, puede venir al micrófono, hermana Sarita. Pase, hermana. La introducción dice: qué experiencia única, qué gran bendición. Realmente estos hombres tuvieron al ver al Hijo de Dios regresar al trono del Padre en los cielos. Ahora ya no había más duda. Jesús se presentó vivo, resucitó de los muertos, según Hechos 1:3, a las mujeres cerca de la tumba, según Mateo 28, 9, 10. A sus discípulos, según Lucas 24, 36, 43, y más de 500 personas, según Primera de Corintios 15, 6. Estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Hechos 1:4. Gracias, hermana. Entonces, ¿alguien quiere comentar del primer párrafo? ¿Alguien que quiera comentar? Dice la introducción que Jesús se presentó a ¿cuántas personas? Según 1 Corintios capítulo 15, verso 6, más de 500 personas se presentó Jesús, además de sus discípulos y los que lo seguían. Jesús se presentó a más de 500 personas. ¿Quieren ir a 1 Corintios capítulo 15? Si por favor van conmigo a 1 Corintios para que podamos corroborar lo que está escrito en la escuela sabática. 1 Corintios capítulo 15, verso 6, dice de la siguiente manera: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto, pues él está relatando que Jesucristo se había presentado a más de 500 personas en una sola vez. Y muchos de esa gente que vieron a Jesús, ¿verdad?, aún vivía en los tiempos de Pablo. Por eso dice, y muchos de estos hermanos aún viven, dice, pero otros aún, a otros ya duermen. Entonces, cuando se escribe esa carta a los hermanos de Corinto, algunos de esa gente ya habían muerto. Entonces, esto nos dice a nosotros de que realmente Jesús sí ascendió al cielo de una manera real, física, corporal. No podemos nosotros negar, porque tenemos muchos versos que nos dicen que la gente lo vio ascender al Padre. No hay otra manera de nosotros negar esto, porque tenemos muchos versos que nos hablan que Jesús sí ascendió al Padre. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? Como también de lo que es la lección, la lectura bíblica. Seguimos al segundo párrafo entonces. ¿Alguien quiere leer el segundo párrafo donde dice qué triste? Hermanos, dice Pase, el hermano. segundo párrafo: qué triste fue para los discípulos de Jesús saber que después de haber muerto y verlo ahora vivo, tendría que dejarlos una vez más, porque tenía que regresar al lado de Dios su Padre en los cielos. Jesús, sabiendo que se angustiarían por él, la razón de que ya no estaría más con ellos
les dice en Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Tan pronto que Jesús ascendiera al cielo, ellos recibirían el Espíritu Santo, la promesa de Dios, el Padre, para con ellos. Comento un poco una vez ese párrafo, cuando leía lo que es el texto de memoria, y le poníamos atención, ¿no? Dice, y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndole ellos fue alzado y le recibió una nube, dice que le ocultó de sus ojos. Yo pienso que ha de haber sido triste para los discípulos, porque imaginémonos que tenemos un familiar, ¿no? Y alguien nos dice, oh, que hubo un accidente, por ejemplo, y falleció tu primo, falleció tu hermano, ¿no? Entonces te quedas triste. Lo mismo había pasado con Jesús. Estudiamos hace 8 días la tristeza que ellos tenían y cómo ellos caminaban. Algunos volvieron a sus oficios porque el maestro estaba vivo, estaba muerto. Entonces dijeron, ¿para qué queremos más? ¿Para qué vamos a seguir con esto si ya no tiene caso? Ya nuestro líder ya falleció. Entonces pensábamos, decía, que era el rey que iba a salvarnos y mira, no, nada que ver. Entonces ellos volvieron tristes a sus oficios. Y qué triste debe ser ir en camino a ver que un familiar nuestro tal vez nos dicen falleció. Y cuando lo vemos, aparece, ¿no? Y o sea, la alegría que nos ha de dar de ver, oye, me dijeron otra cosa, ese sentimiento, ¿no? Y que después venga y te diga, ¿sabes qué? Me tengo que ir, ¿no? Tengo que irme lejos, no me vas a ver otra vez hasta un día muy lejano, ¿no? Si ustedes guardan la promesa. Entonces es como sentimiento encontrado que dices, bueno, lo vi otra vez más, ¿no? Y algunos de nosotros que no vemos a nuestros padres por mucho tiempo decimos, tan solo una vez más que lo logré ver, ¿no? Una vez más. Y tenemos ese anhelo de decir una vez más. Pero imaginemos verlo una vez y después, bueno, ya no te voy a ver. O sea, ¿qué abrazo le daríamos a una persona que sabemos que no lo vamos a ver tal vez nunca o durante mucho tiempo? Entonces ese es el sentimiento que ellos tenían. Y Jesús había visto, se había dado cuenta ya cuando ve a los discípulos en camino a Emaús, el sentimiento que ellos tenían. Entonces, sabiendo lo que les iba a acontecer y que no pasara lo mismo que cuando Jesús murió, de que volvían a sus oficios, de que decepcionados, entonces le dice, no se vayan, dice, de Jerusalén hasta que sean embestidos del Espíritu Santo, porque de lo contrario ustedes otra vez van a caer en la tristeza, en la depresión, se van a acobardar, se van a asustar. Sin el Espíritu Santo, dice, ustedes no van a poder, porque Jesús ya lo conocía. Jesús había visto al mismo Pedro, aquel que lo había negado, y él vuelve a la pesca y todo, hasta que vea a Jesús nuevamente. Entonces vuelve otra vez a encaminarse. Entonces Jesús sabe, y por eso hace una promesa del Espíritu Santo. Es la misma promesa que se le dio a ellos para nosotros hoy. A veces nosotros tenemos muchas ganas de seguir adelante, mucho entusiasmo, pero sin el Espíritu Santo va a ser imposible. O sea, necesitamos ese poder divino que viene de Dios solamente. ¿Qué más pueden ustedes notar en esto? Jesús ya les había dicho que iba a regresar al seno, pero otra vez el hecho de nosotros seres humanos, si no tenemos a alguien adelante, ¿verdad? Nosotros tendemos a caer. Entonces la función del Espíritu de Dios en nuestras vidas es animarnos, consolarnos. Por eso dice, he rogado al Padre para que envíe el Consolador y Él estará con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, dice, no os dejaré solos. El Consolador estará con vosotros. Entonces Jesús se asegura que la gente necesita seguir hacia adelante en ausencia de Él. Y por eso Él ruega al Padre para que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, venga y more en cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual Jesús suplica, pide al Padre que el Espíritu de verdad venga sobre cada uno de nosotros. Pero también tenemos que aprender una cosa nosotros. Hace casi 2000 años que esto sucede. Entonces, si eso pasó miles de años atrás, ¿cómo es posible de que aún nosotros, ¿verdad? Hasta el día de hoy, en el siglo XXI, nosotros estemos esperando a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué es lo que ha hecho en nosotros esa espera de un Rey al cual no lo hemos visto? Pero por fe creemos que está sentado a la diestra del Padre y ruega por nosotros, nos cuida y nos guía a través de su Espíritu Santo también. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cómo entender? ¿Por qué aún nosotros nos reunimos sábado a sábado en esa fe? Nos mueve a esperar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Para que nosotros entonces lo busquemos, lo esperemos de esa manera. Porque ya los discípulos estuvieron con Él y vieron las maravillas que Jesús hizo. Y por eso cuando Él asciende al Padre se sienten huérfanos.
Pero nosotros no tuvimos la oportunidad de estar en los tiempos de Jesús. No vimos lo que Él hizo. Por fe creemos, porque leemos en la Biblia todas las maravillas, las sanidades, cuando quitó los demonios a la gente, cuando levantó a los paralíticos, cuando hizo regresar de la muerte a Lázaro y a 2 personas más. Entonces, cuando vemos todas esas cosas, podemos creer porque vimos, pero nosotros no. Los discípulos sí vieron todas esas cosas y toda la gente que estaba con Jesús. Ahora, ¿qué nos mueve a nosotros, los cristianos del presente siglo, a seguir esperando a ese rey y creer en ese rey que vino hace casi 2000 años y dio su vida por nosotros? Pero ahora por fe creemos que está sentado a la diestra del Padre, porque la Biblia así nos dice, y por fe creemos lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en sí, ¿qué es el impacto? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué impacto siente usted en su vida al saber que el Hijo de Dios está hoy sentado a la diestra del Padre? ¿Qué le trae a usted, a su mente? ¿Qué le da? ¿Qué le produce en usted? Eso es lo que quisiera preguntarles. Al saber que sí, Él está sentado a la diestra del Padre, que no se quedó en la tumba 3 días, sino que resucitó, ¿verdad? ¿Qué podemos entonces decir nosotros acerca de eso? ¿Alguien quiere contestar? Así es, gracias. Yo creo que, hermano, contestando a su pregunta, una de las cosas que nos hace a nosotros tal vez seguir adelante, no tal vez sino seguir adelante, es ver el cumplimiento de su palabra, ver que Dios es fiel. Entonces, al ver uno esa fidelidad, dice, no, pues sí vale la pena seguir a Cristo, ¿no? Pero cuando no sabemos qué es lo que Dios ha hecho, no sabemos que su palabra se está cumpliendo, entonces vagamos a ciegas, porque no podemos ver su fidelidad, no podemos ver el cumplimiento de lo que Él dice. Anoche que estudiamos un poco, leía parte de lo que Juan hace cuando él está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntar. Pregúntale, dice. A pesar de que Juan lo había bautizado, dice, pregúntale si él es. Y Jesús le dice, pues díganle a Juan, dice, que los sordos escuchan, los cojos, dice, caminan, los ciegos ven, dice, los mudos hablan, los demonios son echados fuera, dice. Y me llama la atención a mí porque, digo yo, Juan no esperó una redención en ese momento. No dijo, bueno, si es él, ya me viene a sacar de la cárcel, vino mi rey, me viene a salvar. Esas fueron las palabras de consuelo para Juan, que era ver el cumplimiento de la palabra, de la palabra de Dios, que estaba en Isaías, ¿no? Exacto. Y Juan sabía. Entonces, al ver Juan el cumplimiento de esa palabra, él dijo, ya, yo puedo dormir, puedo morir tranquilo. Igual el sacerdote que ve a Jesús cuando van a presentarlo, ¿no? Ajá. Él dice, yo puedo morir tranquilo. ¿Vieron la redención? No. No la vieron. Pero vio el ¿qué vieron? nacimiento. Vieron palabra de Dios cumplida, y eso les ayudó a ellos a descansar y esperar la promesa, así sea miles de años. Y eso es lo que nos debe también a nosotros ayudar, ver la palabra de Dios cumplida, y eso basta y sobra, porque los cielos y la tierra ahí se pasarán, mas su palabra dice no pasará. Gracias, hermano. También nosotros creo que tenemos que ver es todo lo que se está cumpliendo y todo lo que dice la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Allá los hombres del ayer, como el hermano que decía, hermano Daniel, que citaba, allá cuando Jesús es presentado en el templo y él lo toma en sus brazos, dice, ahora ya puedo morir en paz, porque ese hombre vio al Hijo de Dios y lo tuvo en sus brazos. Entonces dice, ahora puedo morir en paz, porque he visto al Hijo de Dios y lo he tenido en mis brazos. Entonces nosotros hoy podemos ver también que la venida de Jesucristo se acerca, porque todos los hechos que están en la Biblia citados se están cumpliendo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos nuestra esperanza. ¿Alguien quiere comentar más? Si no, nos movemos al tercer párrafo. ¿Alguien quiere comentar del segundo donde estamos? Si no, nos movemos al tercer párrafo. Puede leerlo, hermano, por favor. Paz, hermanos. Paz, hermano. Dice el tercer párrafo. Realmente se preocupó por sus discípulos, y en Juan 17, 9 al 11 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he aquí glorificado, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué bueno es saber, hermanos y hermanas, que Jesús rogó al Padre por sus discípulos antes de regresar al cielo. Demos gloria a Dios, al Padre, porque nos ha dado a su Hijo, quien realmente nos ama y nos cuida a cada momento. Y no solo esto, miren lo que dijo en los versos de Juan 17, 22 al 24. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es saber esto. Alabado sea Dios el Padre por ellos. Sí, así es, ¿verdad? Sí. Lo que yo puedo ver, hermanos, aquí, que esto es un proceso y Cristo tiene que regresar, ¿verdad? Y como en toda despedida, no es fácil, ¿no? Despedirse de alguien y irse. En este caso, Jesús se va y se va para donde su Padre. Y Él en su amor que tiene por sus discípulos, los encomienda a su Padre. Dice, yo ruego por ellos, o sea, por los que me diste. No estoy rogando por el mundo, sino estos que compartieron conmigo. Ahora yo quiero que donde yo estoy, ellos estén, o sea, en unidad, en amor, en fraternidad, así como ellos compartió. Ahora Él quiere que también al irse Él, pues ellos sigan su mismo ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Como decía mi hermano Daniel, por medio del Espíritu Santo que les da, ¿verdad? Los fortalece y los protege. Ahora, nosotros debemos de entender que así como rogó por ellos, también ahora allá donde está, al lado de su Padre, está intercediendo por nosotros. Y en los momentos difíciles que pasamos de las vidas de cada uno, pues Dios está ahí, ¿no? Pues Él dice que va a estar con nosotros hasta el último día, ¿verdad? Hasta el fin. Entonces, esto es un proceso que comenzó ahí diciéndole a los discípulos, ¿verdad? Que rogando por ellos. Hay una parte acá que dice del 22 al 24, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esto es un punto, ¿no?, que en cada uno de nosotros debe de fortalecernos, que Cristo pues vino directamente del Padre, ahora está otra vez allá, y así como estuvo con sus discípulos en cada momento, así está hoy de una manera espiritual con cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Dice el escritor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice que no se puede compadecer de nosotros, sino alguien que sí se compadece de nosotros. Porque estando Jesucristo en la condición de hombre, ¿qué hizo? Fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe entonces Cristo del padecimiento? Sí. ¿Sabe Cristo del dolor? Sí. Cuando vio a su amigo íntimo en la tumba, ¿qué hizo Jesús? A Lázaro, sí, su amigo íntimo Lázaro. ¿Qué hizo Jesús cuando lo vio? Y Jesús dice, lloró, dice la Biblia, porque vio a su amigo íntimo muerto. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo llama y dice, Lázaro, ven fuera. Resucitó a Lázaro. Entonces Jesús conoce nuestros sentimientos, sí. Conoce todo lo que nosotros pasamos, sí. Por eso el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre se compadece de nosotros, porque Él se hizo hombre y estando en la condición de hombre pudo experimentar todo aquello que nosotros también sufrimos hoy.
¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O creen que Jesús no sabe del dolor humano? Conoce esto. Conoce de la... ¿Por qué curó tantos ciegos? ¿Por qué curó a los paralíticos? ¿Por qué levantó a los quebrantados de espíritu? ¿Por qué quitó demonios Jesús? ¿Por qué los liberó? Por el amor que sentía para ellos. Dice que vio a la multitud, dice, y los vio como ovejas sin pastor. Así vio Jesucristo a la humanidad y sintió amor por cada uno de nosotros. Entonces, Él puede compadecerse de nosotros porque estando en la condición de hombre, supo lo que un ser humano sufre. Y por eso Él se compadece, dice el escritor de Hebreos, de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos que sabe de nosotros en cuanto al dolor se refiere y el sufrimiento. Siguiente párrafo, ¿quién quiere leerlo? Paz, hermanos. Paz, hermano. Dice, nosotros creemos fielmente que la ascensión de Jesús al cielo fue literal. Regresando corporalmente al cielo, Él se levantó gradual y visiblemente de la tierra, siendo observado por muchos atentos espectadores, mientras los discípulos se esforzaban por echar una última mirada a Jesús. Una nube lo ocultó de sus ojos y aparecieron dos ángeles que les prometieron que Cristo regresaría, tal como le había visto ir al cielo. Hechos 1, 10 al 11. Gracias, hermano. ¿Quieres comentar acerca de eso? De cómo se cumple lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Cómo es que ellos ven ahora que su maestro, su Señor ahora es llevado al cielo. Sí, bueno, yo lo que observo aquí es que se nos está asegurando que la ascensión del Señor fue literal. Los apóstoles lo vieron y vemos que se aparecen dos ángeles en ese momento y le ratifican a ellos que Jesús, así como había ascendido, iba a regresar. Y esa es la enseñanza que hoy estamos recibiendo nosotros, de que por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que lo hemos entendido a través de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, nosotros también creemos que eso va a ser así. Y aunque nosotros suframos persecución, hambre, diferentes problemas, no se compara con lo que el Señor nos ha prometido, que es darnos la vida eterna. Así es. Y este último párrafo, eso es lo que está confirmando. Y así como hemos venido viendo los diferentes párrafos, hemos llegado a esta conclusión de que todo lo que hizo el Señor para nosotros, bueno, primeramente para los cercanos a Él, ¿verdad? Los discípulos, a las gentes de sus contemporáneos de Él, y ahora si cada uno de nosotros vemos nuestras vidas, es por su amor y por su misericordia que todavía estamos con vida, estamos en la lucha. Y como decía nuestro hermano René, por medio de su Santo Espíritu es que nosotros podemos darnos cuenta y sentir y acercarnos a su presencia para estar agradecidos con Él y darle la honra y la gloria. Y lo podemos ver en cada aspecto de nuestra vida. Por nuestra salud, Él es el que nos ayuda. Cuando estamos enfermos, Él es el que nos ayuda. Así como curó a todos los enfermos, nos cura a nosotros. Creemos que Él resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo. Creemos que Él es el que nos bendice por medio del trabajo,
por medio de nuestros hijos, y eso es lo que nos da la seguridad que Él está con nosotros. Y un comentario que hizo nuestro hermano que dirigió, Bueno, Joel. que me gustó mucho cuando él dijo que el Señor hace obras con nosotros cuando nosotros le creemos y le somos obedientes. Solamente. Gracias, hermano. Me pregunto yo, cuando vayamos a Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 13, me pregunto yo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Podemos nosotros decir con esa seguridad que escribe Juan este verso hoy en día? Léanlo y después me responden. Juan capítulo 3, verso 13. ¿Por qué Juan escribe con esa seguridad? Ahora, ¿tenemos la misma seguridad nosotros, la misma convicción con la que Juan escribe? Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Cuál es la convicción de cada uno de nosotros en cuanto a ese verso que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? Ahora, sí, yo sé. Juan tiene esa plena seguridad porque él también lo deja ir. Él también es testigo de eso. Pero ahora nosotros que no fuimos testigos, estamos hablando casi 2000 años atrás de ese evento. ¿Cómo es tu convicción? ¿Cómo es tu fe en cuanto a eso? Sí, lo que yo trato, gracias hermano, lo que yo trato es que nosotros tengamos una convicción plena en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Porque tenemos que creer que esto es palabra de Dios, que hombres fueron los que escribieron la palabra de Dios, pero dice siendo inspirados por el Espíritu de Dios. O sea, no es que a mí se me haya ocurrido escribir cierta cosa, no, que estos hombres escribieron, dice, siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces lo que escribieron es porque así Dios les dio a conocer, o en el caso de Juan, porque fue testigo de lo que sucedió, y por eso dice, y nadie subió al cielo, sino el único que descendió de él y hoy está a la diestra sentado en el trono del Padre. Esa debe ser mi convicción, esa debe ser mi creencia, que Jesús vino, nacido de mujer, fue a la muerte y muerte de cruz, resucitó al tercer día y después de 40 días de haber resucitado de entre los muertos, ascendió al Padre, donde hoy se encuentra y ruega o es intercedor por cada uno de nosotros. Seguimos al próximo párrafo, y ¿qué es lo que tiene el siguiente párrafo? Es que la ascensión de Jesucristo es significativa por muchas razones, y hay varias razones que son 7. Yo quisiera que una hermana nos lea, porque no ha venido solo la hermana Sarita, pues quisiera que otra hermana participe. Aquí hay otro micrófono. Las hermanas a veces se cohíben de participar. ¿Puede venir hasta acá, hermana? Por favor. Perdón que la hice venir hasta acá. Es el párrafo de la página 25, donde dice la ascensión de Jesucristo, hermana. Ok, la ascensión de Jesucristo es significativa por muchas razones. 1. Señaló el final de su ministerio terrenal. Dios el Padre amorosamente había enviado a su Hijo al mundo, engendrado por obra del Espíritu Santo en una virgen, nacido en Belén, y ahora el Hijo estaba regresando al Padre. 2. Significaba el éxito de su obra terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. 3. Marcó el retorno a su gloria celestial. La gloria de Jesús había estado velada durante su tiempo en la tierra. 4. Simbolizó su exaltación al Padre, según Efesios 1, 20 al 23. Aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido, en Mateo 17, 5. Era recibido arriba con honor, dándosele un nombre que es sobre todo nombre, según Filipenses 2, 9. 5. Le permitió preparar un lugar para nosotros, según Juan 14, 2 al 3. 6.
indicó el inicio de su nuevo ministerio como sumo sacerdote, según Hebreos 4, 14 al 16, y mediador de un nuevo pacto, según Hebreos 9, 15 y 7. Estableció el patrón para su regreso. Cuando Jesús venga por segunda vez, establecerá su reino milenial. Él regresará de la misma manera en que se fue, literal, corporal y visiblemente en las nubes. Todo ojo le verá. Según Hechos 1:11, según Daniel 7, 13 al 14, según Mateo 24:30 y según Apocalipsis 1:7. Gracias, hermana. ¿Alguien quiere comentar acerca de eso? Son 7 aspectos o razones de la ascensión de Jesucristo. ¿O está bien claro las 7 señalamientos que tenemos ahí? ¿Sí? Pasamos entonces para luego avanzar a las preguntas. El último párrafo. En actualidad, el Señor Jesús está en el trono de Dios el Padre. Las Escrituras lo describen con frecuencia a la diestra del Padre, una posición de honor y autoridad, según Salmos 110, verso 1. ¿Alguien quiere leerme Salmos 110, verso 1? Y otro hermano me lee Hebreos capítulo 8, verso 1. Sí. Sí, por favor, hermano. Hebreos, otra hermana o hermano, me busca Hebreos capítulo 8, verso 1. Alguien, por favor, también, Colosenses capítulo 1, verso 18. Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias. Entonces el mismo Padre diciéndole al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, dice, al estrado de tus pies. Hebreos 8:1 Ajá. dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gracias, hermano. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Gracias. Eso es lo que estamos viendo, lo que es Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versos 7 al 8. ¿Alguien quiere leerme Efesios 4, 7 al 8? Si no, lo leo acá. Hermana Sarita. Efesios 4, 7 al 8. 7 al 8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Gracias, hermana. Efesios 4, 9 al 10 dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Entonces, nosotros tenemos que Jesucristo es el todo para con nosotros. ¿Quién es el pastor de pastores? Cristo Jesús. Entonces, nosotros dentro de la iglesia, nuestra cabeza es Cristo Jesús. Algunas tienen, ¿verdad?, a otras gentes, pero nosotros, la Biblia nos enseña que es en todo, el todo en todo es Cristo Jesús, la cabeza del cuerpo, y en Él está la plenitud de todo lo que nosotros debemos ser. No hay hombre al cual nosotros debemos darle pleitesía, reverencia, sino que es solamente, dice la Biblia, al Hijo de Dios. Porque al Padre así le plació, dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Al Padre le plació, adórenle, dice, todos los ángeles del cielo. Porque el Hijo ha sido reverenciado por su mismo Padre. Entonces esa es nuestra fe en cuanto a Jesús se refiere. Vamos a entrar a las preguntas, tenemos 15 minutos. Hay 5 preguntas y necesito hacer 5 grupos. ¿Les parece? Nuestro hermano Efraín aquí con nuestro hermano Israel, nuestra hermana Concepción, nuestra hermana Leslie, nuestro hermano Nelson, sí se reúnen, número 1. Hermano René, número 2, con hermano Frey y su familia ya. Número
3, ¿quieres bajar acá, hermano Rolando? Hermana Miriam y Jan, puedes bajar acá, la número 3. Número 4, hermano Juan allá con la familia, hermano Miguel. Y número 5, todos ustedes acá. ¿Les parece? Tienen 2 minutos para ponerse de acuerdo y tienen 3 minutos para contestar. 2 minutos para ponerse de acuerdo. Dialoguen quién va a dar la respuesta y pónganse de acuerdo cuál sería la mejor respuesta. De una vez, por favor, elijan quién va a dar la respuesta. Solo les queda 1 minuto y como se gastaron 5 minutos, entonces solo les tienen 2 minutos para contestar. Les queda 1 minuto para entonces empezar a contestar. 2 minutos por grupo para contestar, por favor. Tiempo, hermanos y hermanas, por favor. Vamos a escuchar la respuesta del grupo número 1. Así es que les suplico su atención para todos. Por favor, venga al micrófono el hermano que ha sido designado o la hermana que fue designada para responder la pregunta. Venga al micrófono para que se pueda escuchar la respuesta. La respuesta, vamos a empezar por la número 1, por favor, les suplico. La pregunta número 1 dice, ¿fue literal, corporal y visiblemente la ascensión de Jesús al cielo? Nosotros vimos con los hermanos de que no hay mayor pregunta
El verso de memoria lo confirma, y donde dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando leemos toda esta historia que Jesús llevó a sus discípulos y delante de ellos fue tomado al cielo, Así es. no podemos decir que no podemos darle significativo, y por donde no encontramos dónde darle significativo a eso. Esto es literal, no podemos hacer nada con esto a las escrituras. Entonces, sí, esto es literal y corporal. Gracias. La respuesta entonces es un sí. Bueno, número 2, grupo número 2, por favor, el hermano o hermana que haya sido designado para responder la pregunta, por favor. Dice la pregunta número 2. ¿Cree que Jesús está sentado a la diestra del Padre en el cielo? Pues para nosotros es un amén, ¿verdad? Sí. Porque esto es por fe. Y a través de la fe nosotros creemos que Él resucitó al tercer día y que después de 40 días ascendió y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Dice el Salmo 110 y verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un verso que debemos de tenerlo siempre, ¿no? En nuestra mente, en los momentos difíciles, saber que Dios, que Cristo está a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros. Efesios también, Pablo, diciéndole a los hermanos en Éfeso, dice en el capítulo 1 y verso 20, dice así, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poner y señorío. Bueno, este verso dice, ¿verdad? Bueno, Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, para nosotros, pues, es un sí que está a la diestra de su Padre. Gracias. Ahí aboga por nosotros, intercede por nosotros, y toda oración nuestra, dice, es en el nombre del Padre, pero le hablamos al Padre, le suplicamos al Padre, pero en el nombre de ¿quién? De Jesús. Verá, hasta los ateos, ¿verdad? Se les olvida a veces y piden a Dios. Pregunta número 3. Dice la pregunta número 3. ¿Cuál fue el ruego de Jesús para con Dios su Padre? Vamos a ver las palabras que el Señor Jesucristo dirigió a su Padre. Y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y estas palabras que el Señor Jesucristo les quiso decir, la oración de Cristo, dice, por su protección, gozo, santificación, amor y unidad. Solo tiene que ver con algunos en particular, no todos. Ruego por los que me diste, dice, no por el mundo entero. Es decir, con los que son de Dios. De Dios. Eso es bien claro. Creen en Cristo. Están separados del mundo y guardan la palabra de Cristo. Y eso es lo que les quiero decir. Ruego por ellos, no por el mundo. Ruego por los que tú me diste, porque lo que es mío es tuyo. Así es. Sí. Entonces ese ruego nos trae bendición. Nos trae a cada uno de bendición nosotros. y gozo y paz a cada uno. A la Y manera que seguridad. creamos que en verdad Él está sentado a la diestra Del Padre, del porque Padre. si no lo creemos, aunque esté escrito aquí, no funcionará. Una en cosa es nosotros. leer y otra cosa es creer. Y otra cosa es creer, sí. Gracias. Pregunta número 4. Hermano Raymond, ¿estamos de acuerdo en eso? Hermana María, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quiere agregar algo? Bien puede, siéntase en libertad. Sepa usted que bien puede. Vamos a la pregunta número 4, hermano Juan, por favor.
Paso a vosotros, hermanos. Paz, hermano. Dice la pregunta número 4. Menciona algunas razones significativas de la ascensión de Jesús al cielo. Y aquí tenemos 7 respuestas acerca de ello. Dice, la número 1 señaló el final de su ministerio terrenal. Número 2 significaba el éxito de su obra terrenal. Marcó el retorno a su gloria celestial. Número 3. Número 4 simbolizó su exaltación por el Padre. Número 5 le permitió preparar un lugar para nosotros. Número 6 indicó el inicio de su nuevo ministerio como sumo sacerdote. Número 7 estableció el patrón para su regreso. Gracias. Gracias. Gracias, hermanos. Número 5, por favor, si se acercan al micrófono, tienen 3 minutos. Los hermanos les dieron uno más, porque aún estamos a 4 por terminar. 3 minutos. Pregunta número 5. Paz, hermano. Dice la pregunta número 5, ¿continúa el ministerio celestial de Jesús sobre la humanidad? Y pues la respuesta es sí, ¿verdad? Jesús sigue gobernando desde arriba, ahora está a la diestra del Padre. Y aquí en Romanos capítulo 8, verso 35, 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Él, hermanos, ahora está intercediendo por nosotros, por la humanidad, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a los pies de Él, pues Él intercede ahora ante el Padre por nosotros, ¿verdad? En Hebreos capítulo 8, verso 6 también nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces Jesús sigue todavía, ¿verdad? Y debemos nosotros creer eso. Gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de dar por concluido la lección de esta mañana? ¿Hay alguien que quiera agregar algo? ¿Nadie? Póngase de pie, entonces vamos a terminar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido una nube que lo ocultó de sus ojos. Así fue el regreso de Jesús al seno del Padre. Dice la conclusión de esta lección de esta mañana: la asunción de Jesús al cielo trajo para nosotros esperanza de vida, ya que Él ha prometido volver por segunda vez a la tierra y nos levantará de la tumba si estamos muertos. Y si estamos vivos, nos transformará. ¡Qué bendición es Jesús en nuestras vidas! Alabado sea nuestro Dios el Padre por ello. Pasa a cada uno de ustedes. Recibimos así de pie a nuestro hermano Joel Gómez, Él es con nosotros. Pasa a ustedes.